Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a Harold GTR. En este vídeo os mostraré cómo es viajar en ferry entre Irlanda y España. Esta es una travesía que he realizado varias veces, así que puedo darles una idea general de la experiencia, así que empecemos. Los vídeos que van a ver son los que grabé en un trayecto desde Irlanda a España, concretamente desde Rosslare, un puerto que por decirlo de alguna manera está ubicado en el sur de Dublín, la capital de Irlanda, y se dirige hasta Bilbao, en el norte de España. Anteriormente el ferry tenía una ruta desde la ciudad irlandesa de Cork y que te llevaba hasta Santander, Cantabria, pero por motivos comerciales esta ruta ha desaparecido y ahora solo tenemos la opción de viajar desde Rosslare hasta Bilbao. Una de las primeras cosas que llama la atención es el trayecto. Son 32 horas navegando a través del mar Céltico. Y vamos a ser sinceros, se te hace algo pesado el viaje ya que no dispones de internet y no hay zonas recreativas a bordo, pero eso os los mostraré más adelante. Lo primero que vamos a ver es la facturación en el puerto de Rosslare, donde como en cualquier trayecto internacional tenemos que dar nuestro pasaporte además de la reserva del ferry. Una vez facturas, te dirigen hacia una línea de coches donde tienes que esperar hasta poder abordar el barco. Generalmente puedes estar esperando una hora antes de poder subir al barco. Y bueno, llegó el momento de abordar el barco. Recuerda que tú tienes que conducir el coche, subirlo y aparcarlo. Si tienes suerte puedes aparcar el coche en una bodega cubierta, pero normalmente tendrás que dejarlo en la cubierta superior, al sol y al aire, o lo que normalmente ocurre, a la lluvia y el viento. Cuando te registras a la entrada, te indican tu número del camarote. Y una vez dejas el coche aparcado, tienes que dirigirte a tu camarote llevándote contigo lo que vayas a utilizar durante la travesía. Es decir, llevarte ropa y elementos de aseo personal, porque una vez salgas de la zona donde dejaste el coche, no podrás volver hasta el final del trayecto. Cuando te bajas del coche, tienes que dirigirte hacia tu camarote, que en este caso a mí me tocó el 6B22. Y al entrar a la habitación te das cuenta que no es una habitación muy espaciosa, la verdad. Además no tengo ventana porque me tocó una habitación interior. Tienes la opción de pillar una habitación exterior con una ventana. Tampoco se puede abrir, ¿eh? Y bueno, pues la habitación tiene lo básico. Tiene un baño pequeño, la verdad, que contiene pues una ducha con agua muy caliente. Tienes que ser muy cuidadoso con la ducha porque si no te puedes quemar. Y poco más, como veis el camarote consta de 4 camas, 2 camas abajo, 2 camas arriba, un pequeño closet donde puedes colocar todas tus pertenencias, pero hay que tener especialmente cuidado porque si estás en alta mar la marea puede ser fuerte y te puede tirar todas tus pertenencias al suelo, cosa que no queremos. Bueno, aprovechando que ya había dejado todas mis pertenencias en el camarote decidí bajar, aunque como ya era tarde, se ve muy poca gente y ya estaba súper tarde. Y como veis, la zona del bar tiene algunas mesillas y tal con varias sillas para que la gente disfrute. Y luego en la parte derecha tenemos la zona recreativa para los niños que justamente en este viaje estaba cerrada por motivos del COVID. Ya sabéis, el COVID siempre lo jode todo. Y como veis, el barco dispone de varias pantallas, de varias televisiones, pero es televisión en inglés, así que si no sabes inglés pues estás un poco fastidiado. Y esta es la zona del restaurante donde también disponemos de un horno microondas para calentar nuestra propia comida. Y bueno, al día siguiente con más luz y más claridad decidí bajar a hacer un par de tomas. Y en esta vez nos vamos a dirigir a las cubiertas, que creo que se llaman cubiertas, son las zonas pues las zonas donde puedes ver el océano al aire libre, pero que están cubiertas, por eso se llaman cubiertas, creo. Si estoy equivocado, decídmelo en los comentarios. Y como veis, no se ve nada. Bueno, agua y no se ve el horizonte, no ves nada de tierra. Evidentemente estás en medio del océano, del mar Céltico. Así que es lo que podrás ver constantemente, no vas a ver nada más. Alguna que otra vez se ve algún que otro barco, pero muy lejano, pero sin más, tampoco le prestas mucha atención, ¿no? Y bueno, continuando, os voy a enseñar una de las zonas altas del barco donde puedes ir a tomarte un café o ir a fumarte un cigarro. La verdad que está bastante chulo. Yo no fumo, pero los que fuméis podréis disfrutar de esta zona para fumar un cigarro. Y bueno, lo cierto es que no es una zona para mí agradable porque es una zona alta del barco, hace mucho viento y sientes que el barco se balancea más en las zonas altas del barco. Es algo curioso, no sé si es solo mi percepción, pero no lo sé, yo lo he sentido así. Afortunadamente, cuando estaba grabando estas tomas no estaba lloviendo, pero no es nada raro que ocurra. Mira, por ahí al fondo se ve lluvia y no hay nada raro que ocurra porque especialmente en invierno el tiempo no da tregua.
Y bueno, continuando el tour del barco, decidí grabar la otra terraza donde la gente suele disfrutar también de un café o de un cigarro y donde podemos observar los coches aparcados. Recordad, no podemos acceder a los coches porque la puerta está cerrada. Sin embargo, podemos disfrutar de las maravillosas vistas que nos ofrece esta terraza. Como veis, el cielo está despejado y el océano está sereno y tranquilo. A la mañana siguiente, bajé a desayunar pronto al restaurante. Como veis, opté por tomar huevos revueltos, salchichas, bacon y una patata frita con forma triangular, acompañado de un chocolate caliente. Ahora, hablando del restaurante del barco, la verdad es que hay poca variedad de comida y no es que esté especialmente exquisita, además del elevado precio que pagas por lo que recibes. En fin, continuando con nuestro viaje, tierra a la vista. Cuando te falta una hora de viaje para llegar al puerto, el equipo de limpieza te pide que dejes la habitación y salgas al restaurante con todas tus pertenencias, y así ellos pueden empezar su labor de dejar a punto las habitaciones. Entonces me aventuré a grabar las últimas tomas antes de llegar al puerto. Y bueno, nuestro largo viaje estaba llegando a su fin. Ya estábamos a menos de media hora de finalizar nuestra aventura en el Connemara, que así se llama el barco. El desembarco es similar al embarco. Tienes que bajarte del barco conduciendo y en mi caso presentar el código QR que te piden para entrar en España. Una vez lo presentas, te dejan avanzar hasta el siguiente punto de control, que es el control de inmigración, donde te comprueban tus documentos. En tu caso pues sería el pasaporte o el DNI. Y prácticamente has finalizado los trámites en el puerto de Bilbao. No sin antes, y si tienes la mala suerte, te harán un control aleatorio de aduanas donde revisan cuánto dinero en efectivo llevas, qué mercancía llevas, pero vamos, es un control muy random y normalmente no lo suelen realizar. Y si has tenido suerte y no te hacen el control, puedes salir del puerto y ya puedes dirigirte hacia tu destino final, que en mi caso era Santander, que es donde yo he vivido. Y pues aquí os dejo con unas pequeñas tomas donde os dejaré el paisaje para que disfrutéis de las hermosas vistas que tuve yo ese día viajando hacia Santander. Y pues nada chicos, si el video les gustó espero que le den un me gusta, compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Un saludo, bye bye.